Deixa l'abric. Deixo això per aquí, no? Us va bé? Per no estar amb l'abric. Bé. Gràcies. Buena tarda, buenas tardes. Benvinguts al Cercle d'Economia. Bienvenidos a la presentación del libro Juegos de Poder de Gloria Lomana, editado por La Esfera. Tenemos aquí a la editora, a Carmen Fernández de Blas, y las personas que nos acompañan, que ya los conocéis, y los tres periodistas y la autora del libro, ¿no? Bueno, pues es un motivo de gran satisfacción que hoy presentes el libro en Barcelona y en el Círculo de Economía. Celebramos luego un debate acerca de los medios de comunicación, las estructuras de poder, el mundo globalizado, una crisis en la que el mundo occidental se ha sacudido de manera dramática y ha puesto en causa todo lo que conocíamos como las cosas o la política tradicional. Yendo al libro yo diré pocas cosas porque lo tenéis que decir vosotros. No me corresponde a mí pues comentarlo ni valorarlo. Tenemos aquí a la propia autora, a la editora y a tres ilustres periodistas, que ya los conocéis, Lluís Bassets, Màrius Carol y Enrique Hernández, ¿no? Entonces, las personas que vienen y que acuden hoy a la presentación del libro confirman la importancia de este libro que ha sido escrito, no voy a calificar nada, simplemente inteligente, entretenido y que evoca situaciones que no sabemos hasta qué punto son ficticias y que luego le tiráis de la lengua a la auditora. Así que ya sin más dilatación, Carmen Fernández de Blas, te dejo el micro y a partir de ahí, Gloria, tú moderas. Hablas tú y luego moderas. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería subrayar con mi presencia la importancia que desde la esfera de los libros damos a esta novela de Gloria Lomana, su primera novela, y podemos decir que ha sido un debut hasta ahora espectacular. El libro ha salido en el mes de noviembre y ya estamos en tercera edición. Esto hoy en el mundo del libro es sin duda un éxito. Y esto tiene obviamente una razón detrás, y es que es un libro que no solamente entretiene, está bien escrito y es inteligente, sino que ha puesto sobre la mesa un debate importantísimo, como se pone hoy de manifiesto también aquí en Barcelona, y gracias, por cierto, al Círculo de Economía y a los ilustres periodistas que nos acompañan. Pero, como les decía, para nosotros tiene la importancia de saber que además de hacer una buena novela, hemos puesto sobre la mesa un debate gracias a Gloria Lomana, y es el poder, la comunicación. La importancia, lo que hay detrás de todo esto, qué tenemos que hacer todos para que eso funcione. No solo una novela, como digo, es un debate. Y yo creo que ahí Gloria ha puesto mucho de lo que ella conoce. Mucha gente me pregunta, ¿pero eso es verdad? Yo le digo, oye, pregúntaselo a ella. Ella es la que lo sabe. Pero, ¿cuál es mi sospecha? Hay mucha verdad, claro que hay mucha verdad. O cosas que podrían ser verdad. Y sobre todo, denuncia. Creo que el camino que ha emprendido Gloria de unir literatura y periodismo es, bueno, yo la felicito y me encantaría que muchos periodistas hicieran eso, porque creo que hay que innovar continuamente en el mundo de los libros, en el mundo del periodismo y en todo. Y el hecho de utilizar una novela como esta para poner en marcha un debate, de verdad que me reconforta muchísimo y le agradezco todo su trabajo y su confianza. Y estoy segura de que vamos a pasar una tarde fantástica, tanto con ella como con las ilustres personas que la acompañan. Así que muchas gracias y que disfruten. Muchísimas gracias, Carmen. Sí. Bueno, en primer lugar yo quería agradecerles a todos ustedes su presencia, que nos acompañen en esta tarde, la convocatoria realmente de estos tres grandes directores aquí en el Círculo de Economía. Estoy segura de que merece la pena, más allá de la presentación de la propia novela. Y, bueno, agradecer, por supuesto, al presidente Bruguera, a Jordi Alberit, que te veo allí, pero que sé que has trabajado como cada día con tanta convocatoria como tenéis en el Círculo para dinamizar la sociedad civil, los debates, y hoy para hablar de periodismo, un tema que además, como
como ha dicho el presidente y ha dicho mi querida editora, pues está muy de actualidad y por lo tanto agradecer también a los socios del círculo que hoy me permiten presentar aquí la novela. Y agradecer, claro, a los tres directores, tener aquí, en un momento donde están cerrando las portadas, que todos sabemos muy bien lo que son las 7 de la tarde, las 7:30, hasta las... Vamos a darnos de tiempo, si les parece, 8:30, 9 menos cuarto, para que hagamos, bueno, intervenciones rápidas, ágiles. Luego este debate, que al fin y al cabo también es lo que nos convoca. Y pues yo les daría también la palabra a ustedes, un par de preguntas, si les parece, aunamos y tal, y en fin, en torno a eso, pues podemos llegar 8:30, 9 menos cuarto. Tú organizas. Yo organizo, pero le parece, yo creo que está bien así, presidente, para que también los directores salgan a tiempo de revisar las portadas y que mañana todo lo tengamos en regla. Bien. Carmen lo que no ha dicho es que la idea fue de ella y de la editorial, que en el mes de diciembre del año, estamos del año 16, o sea, he trabajado rápido, pues me convocan y me dicen que, bueno, que si soy capaz de hacer pues una novela inspirada pues en el poder, los medios de comunicación, porque siempre se dice cómo la política puede meter las garras en los medios de comunicación, pero no tanto a la inversa, como si los medios de comunicación quieren controlar, pues se podría hacer. Y me pone como ejemplo pues el House of Cards famoso, que por eso se habla y se relaciona, no porque tenga parecido, pero sí es la inspiración que Imelda, la directora de la editorial, y Carmen pues me proponen. En España se consume mucha serie, pero digamos que los centros de poder están en Nueva York o en donde sea, pero no en España. ¿Por qué no hacemos algo que situemos, pues bueno, hablando de, eso sí, a nivel nacional, no estamos hablando en este caso de Cataluña, que también podríamos hacer, o en Andalucía, donde fuera, y en este caso a nivel nacional, Palacio de la Moncloa, que salga el Congreso de los Diputados, que salga ese día a día de los supuestos enredos. Bueno, nos ponemos a eso y al final de las 300 páginas nos salen 440, 25 años de la historia de España. El personaje comienza en el 90, empieza a crecer, comienza, digamos, trajinando, inventando, manipulando portadas con la prensa, que es lo que había en ese momento, pero crece, le va cogiendo el gusto al poder y llegamos hasta nuestros días, donde hoy en día pues con las redes, con todo lo que tenemos, pues claro, o sea, el chapapote de información, de noticias, de verdades, de mentiras, de bulos, de manipulaciones, de todo junto, pues da una situación inquietante. El personaje quiere poder, pero no solo poder político, quiere, a ver, porque quien ambiciona el poder y lo toca, y además ve cómo lo puede muñir, cómo lo puede manipular, no, sino encontrar beneficio personal, pues no se conforma fácilmente. Esto para el protagonista, Marcelo Russo, es adictivo. Es controlar el primer poder y decir, bueno, pues si puedo quitar gobiernos, pues lo hago, condiciono lo que tenga a mano, pero ¿por qué no el segundo? Es decir, si una ley me favorece, pues voy a ver si consigo aquí pues, los jueces, todo lo que puede. Pero sobre todo el dinero. Porque claro, la información es poder, eso lo sabemos. Pero sobre todo si la información se utiliza de la manera perversa, como lo hace el personaje, pues al final unas veces haces favores, otras veces extorsionas y todo eso lo conviertes bueno, pues en extorsión pura, dura y bueno, pues
dinero, poder, chantaje, extorsión, lo podemos llamar como sea. Hoy en día hablamos de las fake news, no, esto es lo que toda la vida lo hemos llamado, pues eso, manipulación y mentiras. Yo, teniendo a los tres directores que tengo aquí, les quiero escuchar a ellos, que han leído, no tienen por qué estar además de acuerdo en nada de lo que yo pueda pensar, lo bonito es el debate, quiero escucharles, quiero que me digan qué es lo que les ha parecido y sobre eso luego hablamos e incluso discutimos y llega el caso con todos los matices que sea. Bueno, os doy la palabra, si quieres, Marius, empezamos con tu... Sí, hablaré primero, pero no soy el mayor, ¿eh? O sea, no, ya se lo digo yo. No quiero señalar, pero no soy el mayor. Hablaré primero porque ahora tengo una experiencia, es decir, hace ya un mes y medio, 2 meses, presentó el libro Gloria en la Biblioteca Nacional y me dijo, tienes que venir. Y yo dije, no es fácil, es decir, los días son muy intensos, ¿no? Aquí en Cataluña y no sé si será. Pero una de las cosas que descubrí, no sé si se oye bien. Sí, sí. Una de las cosas que descubrí es que es nova. Si no me lo quitan. Debería ir. Ahora. Una de las cosas que descubrí es que es muy difícil decirle no a Gloria. Es decir, no te aceptan no. Con lo cual, bueno, eso es un desastre, de verdad. Toma. Bueno, Está cerrado, dice. ¿ahora? Sí. Digo que una de las cosas difíciles es decirle que no a Gloria. Y la verdad es que creo que no es un problema que tengo yo, que no sé decirle que no, sino que hay mucha gente que es incapaz de decirle que no, porque la presentación en Madrid fue realmente espectacular. Estaban a una hora parecida a esta todos los directores de la prensa de Madrid y uno de Barcelona, que además eso era, en fin, era como aquello que decían la torna, ¿no? Pero de nivel, o sea, la torna de nivel. Estaba buena parte de la clase política, con lo cual era un juego divertido porque había Y económica. el poder. Económica, Marius. Bueno, y luego esta gente, digamos, que hay en Madrid que te los encuentras y llevan 40 años, digamos, apareciendo en las páginas de economía, de política, de la vida española, ¿no? La verdad es que se podría decir aquello que dicen los cronistas cursis de que estábamos todos, ¿eh? Esto es realmente... Yo tuve la sensación de que allí había una gran concurrencia. ¿Por qué? Primero porque yo creo que el libro plantea los escenarios del poder, ¿no? Los escenarios del poder, cómo han sido, cómo han evolucionado y hasta qué niveles han llegado en los últimos 20, 25 años de la historia de este país. Y luego porque uno de los juegos del libro, porque este libro, aunque se llama el juego de poder, también tiene su propio juego, es ir descubriendo algunos personajes quién podrían ser o a quién se parecen. Y eso en Madrid les divierte mucho. Aquí yo creo que nos divierte menos porque algunos nos resultan más lejanos, pero otros yo creo que vale la pena que indaguen sobre quién pueden ser o a quién se parecen. Dicho eso, yo me he preparado unas notas que las voy a leer para ajustarme al guión. Presentamos hoy una novela con el título Juegos de Poder, que no equivale a decir que el poder es un juego, pero sí que hay personajes que se acercan a la política como si fuera un gran casino y que a menudo lo hacen con las cartas marcadas o con los dados trucados o con la complicidad del croupier. En definitiva, gentes que proclaman que han venido a la política para forrarse, una frase que nunca dijo el exministro Eduardo Zaplana, sino que se atribuye a Vicente Sanz, secretario general del PP de Valencia. Zaplana fue más sutil, según se aprecia en las grabaciones judiciales del caso Naseiro, porque se limitó a comentar: me tengo que hacer rico porque estoy arruinado. Que, bueno, como mínimo, en fin, tiene un matiz distinto. Pero en el juego del poder tienen un papel los periodistas, los directores de periódicos, los editores. Y en el libro de Gloria se pone el acento no solo en la política, sino en lo que se ha venido a llamar las cloacas del periodismo, porque también el periodismo tiene cloacas. El término no nos debe asustar, pues todas las profesiones disponen de cañerías por donde circulan las miserias personales o simplemente la inmundicia del oficio.
El protagonista del libro es Marcelo, italiano de nacimiento, que es capaz de ir conquistando diarios de papel, digitales, radios y televisiones. Un personaje maquiavélico que desde su despacho en el Viso y desde su suite del Hotel Palais, se entrega al fascinante mundo de la maquinación para acabar con políticos, empresarios o periodistas que no se pliegan a sus designios. Marcelo es un extorsionador que intenta no solo forrarse, sino también mandar en el país desde el lado oscuro de la fuerza. Para ello cuenta además con 2 policías sobornados que fabrican dosieres e intimidan a todo el mundo con sus movimientos. Esta es una novela que intenta reflejar algunas cosas que han pasado, como decía, en el último cuarto de siglo en España y que permite intuir cómo al final la clase política, y en parte también el periodismo, ha perdido credibilidad social cuando la complicidad entre periodistas y políticos facilitó, por ejemplo, la connivencia necesaria para gestar una transición con los mínimos costes en este país. Quizá esta conchabanza no permitió trazar claramente las líneas rojas que deben separar ambas profesiones, perjudicando la calidad de nuestra democracia. Puede ser. El libro tiene tensión, pero es capaz de esbozar sonrisas. Me contaba Gloria, yo creo que esto se puede contar, que Mariano Rajoy, que es un hombre, digamos, que se ríe poco, incluso en la intimidad, soltó más de una carcajada cuando lo leyó. Eso me han contado, ¿eh? Eso ya... Es lo más... decía que el libro es lo... probablemente es más verosímil lo que cuento en el libro que esto. Esto me ha llegado y no lo sé, no lo pongamos en cierto. Es lo más parecido a un thriller, pero responde igualmente a una crítica social. Hay muertos, pero hay igualmente vivos muy vivos. En resumen, se lo van a pasar bien con la lectura de Juegos de Poder, escrito con una pluma directa, irónica e inteligente. Por haber, los lectores encontrarán también una reflexión sobre la posverdad, que es el nombre posmoderno con el que hemos edulcorado la mentira, ahora que nos invade a través de las redes sociales. Hay pues una referencia de la posverdad como el último juego que se han inventado desde el poder, cuando, por ejemplo, Marcelo dedica uno de sus canales televisivos, a mezclar noticias falsas con hechos ciertos para que todo parezca real. Me gustaría añadir que con su novela, Gloria Lomana no quiere denigrar el periodismo, ni mucho menos, sino a una determinada manera de ejercerlo, que desgraciadamente se ha extendido más de lo que sería razonable si me aceptan la expresión. El libro empieza con una cita de Martin Baron, director del Washington Post, que dice: la verdad no está destinada a permanecer oculta, no está destinada a ser suprimida, no está destinada a ser ignorada, no está destinada a ser manipulada, no está destinada a ser falsificada. De lo contrario, el mal prevalecerá. Nuestra misión especial como periodistas es asegurarnos de que la verdad sea revelada. Y por si no quedará claro, Lomana hace un acto de fe en el periodismo en la introducción de la obra. El periodismo, nos dice la autora, es la profesión más bella siempre que quienes la practiquen no extravíen sus caminos por turbios laberintos ajenos a la responsabilidad de contar la verdad de las cosas. Yo añadiría que tenemos el oficio un poco frágil, pues a las empresas periodísticas les cuesta cada vez más cuadrar sus números, pero todavía resulta una herramienta imprescindible para vertebrar la sociedad en un mundo en que la gente tiene más acceso que nunca a la información, conoce más cosas que nunca, pero en cambio les cuesta analizar, desbrozar e interpretar la realidad más que en ningún otro momento. Este libro es un divertimento, pero puede agitar conciencias y hacernos pensar que no todo está perdido. Y además, igual encuentran similitudes entre los protagonistas de papel y los actores de la actualidad. Solo añadiré que no es una mera coincidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marius. Muchísimas gracias. Yo primero subrayar que a Gloria se le puede decir que no, pero solo una vez. Debió agotar con Mario su capacidad de persuasión y no consigo convencerme de que fuera a Madrid, pero la segunda vez no pude negarme a su invitación. No, la verdad has hecho un buen resumen, Marius. Yo creo que efectivamente es una novela de ficción, porque todos sabemos que no hay en España ni empresarios megalómanos de la comunicación, ni policías corruptos que trabajen al servicio de intereses oscuros, ni políticos que intenten extorsionar a terceros. Esto en España no sucede como lo cuenta Gloria. Lo que creo que hace Gloria bien es, a partir del arquetipo, de generar arquetipos distintos de la realidad política, entiendo que no solo en España, dibujar personajes en los que se puede identificar a actores reales, como decía Marius, ¿no? Se puede hacer una adivinanza sobre quién es o en quién se inspira Gloria en cuanto a Marcelo, ¿no? Y si ha habido alguna vez algún empresario o algún director de periódico que ha intentado parecerse a Marcelo. No sé si ha existido en Madrid un personaje semejante. Seguro que ha habido empresarios de este tipo fuera. Yo creo que cuando hablamos de las fake news, es un tema que aparece en la novela,
habría que preguntarse de dónde parte. O sea, mentiras ha habido siempre. Yo creo que los primeros que construyen las fake news o que construyen el relato alternativo son los llamados spin doctors. Hemos estado durante mucho tiempo, fruto también de la debilidad de los medios de comunicación, asistiendo a cómo desde los gabinetes de comunicación, los estrategas construían una realidad paralela que intentaban transmitir a través de los medios afines, medios públicos o privados, según el caso, con la que era muy difícil combatir. Y de hecho lo que está haciendo Trump es llevar eso al extremo, además con un descaro absoluto, pero no es nada que se haya inventado ahora, como dice Gloria, como decía Mario, ha existido siempre, ¿no? Y la mezcla entre la realidad tangible que pueden contar los medios de comunicación y los hechos rotundamente falsos tiene un matiz, una gama de grises enorme. Y lo hemos visto en informes que se publican y que tienen poco fundamento, informes policiales que se publican y tienen poco fundamento, solamente para tener un efecto político y luego se quedan desmentidos y nadie reconoce su autoría. Lo hemos visto en movimientos políticos destinados a denigrar al adversario sin demasiado fundamento, pero forma parte de ese juego. Y medios de comunicación que siguen a menudo a pie juntillas la línea de esos spin doctors, de estos creadores de relatos alternativos que lo hacen desde los despachos del poder. Si esto, ya sé que es una novela de ámbito digamos, nacional, pero se habla también de Cataluña, si esto trasladamos a Cataluña es clarísimo, ¿no? Es clarísimo cómo se ha producido cómo se ha generado un relato alternativo, en este caso muy fecundo en cuanto a los actores, las tramas de ficción, una serie muy bien construida durante los últimos años, donde no ha sido fácil intentar explicar la verdad, intentar explicar qué estaba pasando en realidad mientras nos contaban otras cosas. Y eso me lleva a pensar que las fake news se han convertido, o las fake news o los relatos alternativos se han convertido en un arma muy potente de seducción, de pertenencia a una comunidad. Pasa en Estados Unidos, ha pasado en otros países, ha pasado en el Reino Unido y yo creo que también está pasando aquí. Se puede llegar a hacer creer cualquier cosa a alguien que quiere ser convencido en sus propias convicciones, alguien que tiene unas convicciones tan firmes que no acepta que la realidad se las desmienta. Combatir eso requiere mucho trabajo por parte de los medios de comunicación que intentan, aquí añado, intentamos no caer en esa trampa, pero tiene una lectura, para mí también, no digo que positiva, pero estamos viendo cosas llamativas en los últimos días y luego supongo que lo comentaremos. Mario se habla también de las redes sociales. Acabamos de descubrir que el segundo anunciante del mundo acaba de anunciar que retira su publicidad de Facebook porque no tiene garantías de estar conviviendo sus anuncios con noticias falsas, ¿no? Bueno, nosotros se nos ha pedido a los medios de comunicación que tengamos capacidad, pese a la crisis económica, la crisis publicitaria, la pérdida de ventas de los diarios, se nos pide que seamos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, de llegar hasta el fondo de la verdad, de no equivocarnos, y si nos equivocamos se nos pide cuentas legítimamente. Y sin embargo, muchísimos ciudadanos de todo el mundo, no solo en España, se informan a través de redes sociales que consideran que son un medio de comunicación, pero sin embargo ni les demandan a sus propietarios criterio editorial ni confirmación, ni ellos piden disculpas ni asumen ninguna responsabilidad cuando difunden noticias falsas. Que los anunciantes empiecen a poner en vereda la actitud de estas redes y por tanto empiezan a distinguir qué medios o qué canales son fiables y cuáles no, creo que debería servir para sembrar una semilla de esperanza sobre el futuro de los medios de comunicación que llamaríamos de prestigio, que en medio del ruido y de la furia de las redes sociales, en algunos casos exagerados, y en medio de una nueva estrategia de distribución de contenidos que hace que la gente solo reciba los contenidos que se ajustan a sus intereses o a su ideología, que eso acaba creando grandes comunidades internacionales identitarias que solamente ven aquello que les interesa y desconocen el resto de la verdad. Frente a esto deberán emerger prescriptores, que se llaman medios de comunicación, capaces de ofrecer, de sublimar y consagrar el dato, la realidad, y contraponerlo al fake news y a las mentiras. Si la lectura de la novela de Gloria sirve para que la gente vea que lo de las fake news va en serio y que todo el mundo juega con ellos, periodistas, políticos y todo otro tipo de gente, habrá servido para que la gente tenga una mirada más limpia respecto a la necesidad de estar informados y de forma plural y no solamente por los medios o por los canales que te dicen aquello que quieres escuchar. Felicitar a Gloria, agradecerle la invitación y si hay tercera me temo que no podré decir que no. Muchísimas gracias, Enrique. Ya has centrado un poco el debate, ahora vamos a escuchar a Lluís, pero efectivamente el debate
que el personaje comienza en los 90, pero que llega ahora, pues claro, le hace tan poderoso manejando todos los hilos, cuando ya no solamente tiene portadas, sino que lo que publica manipulando en una portada lo puede llevar a una tertulia de televisión, a un debate de radio, a agitar las redes, porque estamos viendo que las redes no son tan de los ciudadanos como pensábamos, y al final pues condicionar la vida política, económica, y otra vez con todo eso pues agitando a los personajes, a los actores políticos o a las empresas que no se someten a las extorsiones, pues volver otra vez a las tertulias, a los debates y volver a la manipulación. O sea que de eso hablaremos enseguida, pero sí que yo quería también, para no olvidarlo, decir que la novela tiene un punto para la reflexión, efectivamente, y es que los periodistas, que tenemos que ser ese contrapoder, tenemos que ser los que vigilemos que el poder se comporta correctamente, hacemos muy poca autocrítica y somos probablemente muy corporativistas. Y esto yo creo que ahora se nos abre esta reflexión también para que no perdamos la oportunidad de que el periodismo no esté a la altura de lo que tiene que estar. Porque reflexionamos sobre esto y volvemos a las raíces del periodismo, a lo que tiene que ser el periodista, a verificar, a contrastar, a hacer buena información, a atender a los hechos y a la verdad, o probablemente como el periodismo quiera competir con las redes, que era de lo que estábamos hablando, el periodismo no tendrá futuro, porque nuestra razón de ser es esta, la de reposar un minuto antes de reportar. Y si competimos con las redes sociales, realmente las redes sociales están en cuestión, todos lo sabemos por lo que están haciendo, pero el periodismo es precisamente lo que debería estar ahora más en valor. Yo no sé cómo tú lo ves, Luis, pero yo creo que es nuestra oportunidad ahora de agarrarlo por ahí. Esa es la parte de, después de ver una novela que es un thriller y que engancha para que tengamos este interés, pero qué parte positiva nos tiene que dar la reflexión porque si no además, claro, pensamos que esto se acaba y no se va a acabar, yo creo que no. Yo creo que no. Luis. Muchas gracias, Gloria, A ti. por invitarme a esta presentación. Moltes gràcies, Cercle, per l'acollida i a vostès per escoltar-me. Jo, si me permites, Gloria... Done el micro millor. Bueno, ja veu que s'oïa mal, sí. No, solo funciona el mío, por lo que veo yo. El de Gloria. Sí, gairebé millor, gairebé millor. Jo, si me permites, Gloria, sí. responderé... Dejaré para luego el tema que acaba de surgir, sí, ahora que... traer a colación Enric, que me parece muy importante y que efectivamente está en el fondo, al final de la historia que nos cuentas. Lo que pasa es que la historia que nos cuentas, pues así como Balzac es el novelista del 19, del periodismo en papel del 19, tú realmente solo llegas a un momento que todavía no ha hecho de verdad eclosión, como está haciendo ahora el problema no de las redes, es algo más, me parece más gordo que las redes, pero lo dejamos para luego. Yo quisiera hacer antes algunas observaciones que he anotado sobre tu novela y quisiera empezar con una frase un poco escandalosa, y es que el mal tiene más prestigio que el bien en nuestras sociedades. El bien siempre es sospechoso de albergar en su seno un mal propósito, o al menos un mal resultado. Quien pretende ejercerlo es definitivamente o un hipócrita o, en el mejor de los casos, un buenista. Todas las ovejas son sospechosas desde que sabemos, y lo sabemos desde siempre, cuán fácil es para el lobo enfundarse en una piel de oveja. Así es que finalmente preferimos a los lobos disfrazados de lobos o a los mismos perros con los mismos collares. Juegos de poder es una novela que no se entiende sin este prestigio social que tiene el mal entre nosotros. Las leyes, los códigos, la regla de juego están para cumplirse, es decir, para que las cumplan los otros. El periodismo es una magnífica atalaya para observar el funcionamiento del poder, y no es extraño que Gloria, con su larga experiencia periodística, la haya utilizado para este friso político y social de un cuarto de siglo de la España contemporánea. El periodismo no es el espejo que refleja los juegos del poder, sino el terreno de juego en el que se juega, y en buena parte incluso el oficio de un buen número de los jugadores
que son los personajes. La pintura de la política española que nos ofrece esta novela, hay que ser claros, es negra, muy negra. Y es negra incluso en los subgéneros que subyacen en el argumento. La negrura de la España negra picaresca, del ascenso social de un don nadie que se encarama en la escalera del poder a base de chantajes, extorsiones y difamaciones. Y la negrura de la novela negra, del thriller policíaco en el que nos encontramos escuchas telefónicas, seguimientos, crímenes e incluso muerte. La España de Juegos del Poder, la verdad, asusta. Podemos intuir cuánto hay de cierto en sus personajes, en las historietas que la componen y sobre todo en la figura central del protagonista, magnate de los medios hecho a sí mismo desde la nada, hasta situarse al borde mismo del poder máximo. Pero sabemos, afortunadamente, que la suma y la amalgama no pueden ser ciertas. Lo sabe también Gloria, que ha mencionado a House of Cards, el vademecum del mal hecho serie televisiva. Hay juegos de poder así en España, esto es verdad. Los juegos de poder en España son así, pero no todos los juegos de poder son así en España. El prestigio del mal también tiene sus límites. Esta novela dice mucho, en todo caso, sobre el subconsciente de nuestra sociedad, sobre la dificultad que tiene la decencia para abrirse paso. Dice mucho también de los oficios que rodean al poder, de sus semejanzas y contaminaciones, policías, espías, periodistas, políticos. Algunas reflexiones se hacen pertinentes sobre la necesidad de códigos y de límites, los que imponen las leyes del Estado democrático, por supuesto, y los que nos imponemos a nosotros mismos, los periodistas, cuando nos autorregulamos, que es una forma de limitarnos. Si el bien no tiene prestigio, tampoco lo tiene la ley. Lo vemos en la realidad política de cada día. Y nos lo cuenta de otra forma Gloria en su novela. Los anglosajones apelan al rule of law, que traducimos muy mal como el imperio de la ley, una forma de identificarla con algún tipo de imposición arbitraria e incluso dictatorial que sirve para dar carta de corso a quienes se la ponen por montera. No deberíamos traducirlo así. Rule of law es el gobierno de la ley por la ley en vez del gobierno de los hombres por el capricho de los hombres. El gobierno de la ley se impone a todos, a humanos que ejercen dicho gobierno, a los legisladores que las fabrican y a los jueces que arbitran. El gobierno de los hombres es el que pretende imponer el gobernante que se cree por encima de las leyes, Donald Trump, por ejemplo, o ese personaje, Marcelo Russo, el protagonista de la novela, que organiza su mundo como si rigiera una ley especial para sí mismo que le autoriza a hacer lo que a los otros les está vedado. Es la regla de uno en vez de una regla para todos. En una sociedad donde impera el gobierno de los hombres, pude decir los humanos, para no excluir a las mujeres, pero no debo corregirme, porque normalmente este tipo de gobierno precisamente excluye a las mujeres. Termina imperando al final el hombre más fuerte, que es lo que nos explica la novela. Aunque al final, en su final, el macho alfa siempre corre el riesgo de que otro macho alfa, ambicioso, que se siente en peligro y amenazado pero tiene más fuerza, quizá porque es más joven, termine imponiendo la ley darwinista de la selva. Los juegos de poder son muy peligrosos sin reglas de juego, hasta el punto de que terminan con los que juegan, e incluso con los que creen que están ganando o que son ganadores natos y eternos. A veces van incluso más lejos y terminan incluso con la vida social civilizada y nos echan en brazos de la guerra civil. Escribir una novela, y además sobre la actualidad, requiere un esfuerzo enorme y es un meritorio ejercicio literario, y en este caso también periodístico, que siempre merece la atención y el respeto del lector. Enhorabuena, Gloria, por esta primera novela tuya y que tengas mucho éxito o que sigas teniendo mucho éxito de venta y de lectura. Muchísimas gracias. Con estas magníficas presentaciones lo tengo muy fácil, lo tengo mucho más fácil, la verdad estoy enormemente agradecida. Quería, sí, porque... Sí, Enrique ha introducido elementos, digamos, para ¿Nos vamos ya al debate? Porque Sí. antes voy a decir una cosa, completando lo que decía, porque estaba muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Luis de el macho alfa.
pero cuando yo hago el guión, para no encontrarme con el pánico del folio en blanco, digo, a ver, pues este tiene que ser así de malo y tiene que haber tal, y pones ahí al policía y pones a los digamos, personajes, pues dibujo los personajes femeninos, y hay 3 mujeres, las 3 completamente diferentes, no os lo voy a decir porque quiero que lo leáis. O sea, la novela, de verdad que quiero que la leáis. O sea, no, las novelas no se cuentan, se leen. Pero ninguna, un personaje tan poderoso, que llega a ser tan poderoso, no controla a ninguna de las 3 mujeres de la novela. Esto me ha salido, no sé por qué, pero me ha salido así. O sea que las 3 se le revelan. Una, su propia mujer, ella termina haciendo su propia ascensión a los cielos. La otra, que es bueno, la que mejor le conoce y le sigue los pasos y en fin, le pone en dificultades, y es la que desde el principio de la novela, porque el libro está dedicado a este personaje, sabe que la mentira tiene fecha de caducidad y por lo tanto tampoco la controla. Y luego una madame, donde bueno, pues, se hacen reuniones de un bar de contactos y de moda y tal en Madrid, que esta le sale también muy revoltosa, ¿eh? O sea que al final también se le revuelve. No tenía yo previsto que las mujeres salieran tan contestonas, pero le salieron. O sea que quería hacer yo este matiz de las mujeres, que me ha gustado mucho, el macho alfa no controlando a las mujeres. ¿Decías tú? A raíz de la intervención de Enric, yo quería añadir una cosa. Leí no hace mucho, hay un librito que ha editado Plataforma sobre las fake news, que una de las cosas que a mí me parecen muy sugerentes es cuando dice el autor, es un autor catalán, no recuerdo el nombre, pero insisto, se llama Fake News y la editorial es Plataforma, pero dice, el problema es que hoy todos somos medios de comunicación. O sea, cada uno de los seres humanos se han convertido en un medio de comunicación. Es verdad, es verdad. Es decir, vamos a un sitio, todo el mundo hace fotos, no vamos a ver exposiciones, vamos a hacernos selfies, estamos en todas partes. Cuando tú envías el fotógrafo a un incendio, te llegan a través de las redes 20 fotos de personas que estaban allí y que al momento, digamos, están ejerciendo como medio de comunicación. El único problema de que todos pensemos que somos medios de comunicación es que no tengamos en cuenta que cada uno tenemos nuestra propia verdad, que no necesariamente es la verdad. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación? Y yo lo decía en un momento dado en la presentación que he hecho, ¿no? Que es intentar vertebrar un poco la sociedad. Es decir, yo creo que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, pero seguramente porque antes no hubo una ONG que los protegió. Es decir, yo creo que los medios de comunicación necesitamos, digamos, de la bondad de la gente de bien, para, no para proteger, digamos, a un colectivo de periodistas discutidos constantemente a través de las redes, sino porque al final, los medios de comunicación convencionales, no estoy hablando si papel, luego si quieren hablamos del tema, ¿no? Si papel, digital, etcétera, pero los medios de comunicación cada día nos inventamos, hacemos una arquitectura del mundo, equivocada o no, pero construimos una arquitectura, reflexionamos sobre este mundo y lo intentamos ordenar a nuestra manera. Y cada uno, pues con el diario que se identifica o con la web que se identifica, pues pasa horas o si es en papel lo compra, ¿no? Pero, insisto, creo que uno de los dramas es que todos pensamos que somos un medio de comunicación con piernas y lo que hay son muchas piernas que se creen un medio de comunicación. No, de las cosas que son interesantes es cuáles son, por ejemplo, las webs más seguidas. Las webs más seguidas, las que tienen más audiencia, son aquellas que tienen detrás un medio convencional en papel, o un medio, en fin, audiovisual y tal, tampoco, pero sobre todo en papel. En el mundo, el papel se consume menos, pero lo que es verdad es que sigue teniendo un elemento de prestigio que hace que si decimos New York Times, al final es igual la plataforma en que leemos el New York Times, pero el New York Times es una marca que nos la creemos.
o Washington Post y tantos otros, ¿no? Yo creo que eso es todavía un valor compartido, no por mucha gente, pero por la gente suficiente como para que el mundo no se nos venga abajo. Yo creo que de las pocas cosas que debemos estar haciendo un poco bien los medios de comunicación es intentar hacer esta arquitectura diaria para explicar el mundo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero yo creo que el mundo todavía necesita ser explicado. El problema es que mucha gente cree que porque nos llegan a todos muchísima información, la gente piensa que lo sabe todo. Yo creo que la gente sabe muchas cosas, pero es incapaz de analizar una parte de ella, las cosas que ocurren, ¿no? Y he encontrado una frase que yo quiero aportar porque me parece buenísima, ¿no? Dice, la verdad para el periodismo ha dejado de ser incuestionable para ser interpretable, ¿no? Yo creo que la verdad es la verdad, por más que nos intenten confundir. Lo que sí que podemos es discutir, digamos, la verdad, hasta dónde esta verdad es cierta, y eso es lo que nos da todavía un plus de credibilidad a aquellos medios que la tienen. Sí, es que hablabas, no sé cómo lo veis también vosotros, hablabas de medios de comunicación y efectivamente los medios de comunicación yo considero que son los que están elaborados y están hechos por periodistas, pero es verdad que la información no solamente se recibe a través de los medios de comunicación que siempre hemos conocido, que no solamente es la prensa, que son las radios, pero que es la televisión también. Y la televisión, estamos en un momento donde se produce información, se distribuye, se reporta información de una manera tan continua que probablemente tampoco se puede contrastar y se puede verificar, que es, como antes decíamos, yo creo que la misión principal del periodista. Antes, a nosotros, a los que estamos aquí, nos enseñaron que antes de reportar una noticia teníamos que acudir a dos fuentes, por lo menos. Es decir, antes de decir fulanito ha muerto, pues tenías que llamar a dos personas, las más próximas que pudieras, o en fin, donde fuera menester, y que te dijeran, pues sí, es que está ahí, lo tenemos muerto, porque si no, aquella noticia no salía. Ese es el periodismo que yo he conocido y el que creo que ellos también han conocido. Pero es cierto que ahora sí que hay una tendencia a la inmediatez y a probablemente competir rápidamente con las redes y a equivocarnos para convertir como fuente un simple tuit. Y esto es peligrosísimo. O sea, coger un tuit y darlo, pues es una cosa completamente nociva, inquietante y además que tendrá, si trabajáramos así, serias consecuencias. Y eso es la información que circula muy rápida, no la vamos a cuestionar. Las redes están ahí, Internet es ahí. Es decir, eso es una gran herramienta para los periodistas, además. Es fuente de información si la contrastamos y además nos ha aportado un valor. El periodismo ciudadano nos ha permitido reportar historias, imágenes que nos llegan de manera inmediata que antes no teníamos. Pero sí que es cierto que tenemos que reflexionar sobre el periodismo que estamos haciendo y poner ese ojo crítico también para no caer en esa tentación que sería, desde mi punto de vista, nefasta. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las redes sociales lo que vienen son un acelerador de neutrones. Aceleran procesos que ya se venían produciendo. Yo hace muchos años estaba en el Club Siglo XXI, en una cena de estas que eran, Josep se acordará, a las 1000 de la noche, sí, inacabables, y la cena empezó con que llegó una noticia y una serie de intervinientes leyeron o improvisaron unas palabras de duelo por la muerte del padre del rey Juan Carlos. Cuando acabó la cena descubrimos que no era verdad, que había sido una noticia falsa. Estamos hablando de los años 90, me parece. Bueno, fake news las ha habido siempre. No son nuevas. Lo que pasa es que la multiplicidad de canales de comunicación y de forma de llegar, y de transmisores, porque no sé si se saben no sé si cada usuario de red social se crea un medio de comunicación, se crea un periodista o se crea un emisor simplemente. Pero la gente no tiene muy claro qué es el emisor, qué es el receptor, aquello de primero de periodismo, ¿no? Pues no, esto no está demasiado claro, y a ello hemos contribuido los medios. Y yo quiero también ejercer un poco la autocrítica que sugería Gloria, y empiezo por la prensa. Cuando en los principios de la pasada década, emergieron los medios gratuitos, la prensa gratuita,
y todos los medios de comunicación, todos los diarios sufrimos una pérdida de lectores, se organizó un gran revuelo, pero muy pocos medios se preguntaron qué hemos hecho mal los periódicos de pago para que haya gente que con un periódico gratuito se sienta satisfecha informativamente hablando. Eran medios muy de agencia, con poca elaboración todavía, pero para muchos usuarios, para muchos lectores, eso bastaba. Y eso impactó en las ventas de los diarios. La pregunta que deberíamos habernos hecho es, ¿hemos hecho lo suficiente para convencer a los lectores de que lo que les aportamos por 100 pesetas o €1.30 ahora vale lo que pagan por ello? ¿Es consciente la gente de lo que hay detrás de cada uno de los reportajes, de los corresponsales, de las investigaciones periodísticas que tardan a veces semanas en llevarse a cabo con menos efectivos que antes y por tanto con periodistas que tienen que suplir a los que están investigando? Cada vez es más complicado, gente liberada ad eternum no hay en las redacciones o apenas las hay, ¿no? Yo creo que hemos sido ineficaces a la hora de transmitir a nuestros lectores lo que estábamos haciendo. Nosotros les presentamos en la edición papel una arquitectura, como decía Marius, una jerarquía de la información del día según nuestro criterio, nuestro buen o mal criterio. Les decimos, como dice el New York Times, all the news that fit to print, todas las que caben en el diario, pero demasiadas veces incurrimos en un momento donde había, incluso por razones industriales, muchísima publicidad, por tanto los lanzados, las páginas, había muchas páginas. Acabamos llenando páginas con teletipos. Es verdad, las secciones de política de 14, 16, 18 páginas, ahí ponías cualquier cosa porque había que llenar. Fuimos degradando un poco el modelo. No fuimos capaces, insisto, en convencer a los lectores de que eso valía la pena, pero no solamente la prensa. Yo creo que la televisión ha hecho mucho bien y también mucho mal al periodismo porque se han mezclado géneros de una forma impúdica. Mucha gente pensaba que los tertulianos de... ¿Cómo se llama el programa aquel? Antes de Salsa Rosa, el de la televisión valenciana, ¿os acordáis? El primer... Un programa. Tómbola. Me fallaba la memoria. Que pensaban... Hombre, Víctor, claro, solo faltaría. Pensaban que eran periodistas y que lo que estaban haciendo era comentar actualidad. Estaban comentando actualidad del corazón y con más bien poco rigor periodístico. El llamado infotainment, la mezcla de entretenimiento y la información, tiende necesariamente a la banalización de la noticia. La conversión de la información política o de cualquier otro tipo en un carrusel deportivo corre el riesgo, no digo que lo haga, corre el riesgo de incurrir en el mismo pecado. Por tanto, todos, en cada uno de sus sectores, hemos cometido errores que tendremos que enmendar. Y el principal es que nuestra fiabilidad se basa no solamente en la rapidez, que creo que es importante, sino que más vale llegar tarde pero llegar bien. Pero llegar bien, claro. ¿Qué pasó, Luis? Sí, yo estoy de acuerdo y creo que efectivamente los periodistas tenemos que hacer esto, pero yo diría que ya es tarde para la autocrítica. Yo creo que ya... Viene el discurso funerario ahora, ¿no, Luis? No. El tono era fúnebre. No, no, al contrario, yo creo que es un momento en que lo único que se puede hacer es política. Muy difícil, pero es política. Y lo voy a ilustrar con dos temas que me parecen centrales en el problema de la información como poder. Uno es, en estos momentos, el papel que juegan en la información mundial las 4 grandes tecnológicas, Google, Amazon, Facebook y Apple. 4 empresas que apenas pagan impuestos en Europa. 4 empresas que se han llevado toda la publicidad, toda, de los medios de comunicación impresos. 4 empresas que se han llevado las noticias, que se llevan las noticias, que no hace falta comprar periódicos, hay que ir a Google o Facebook. 4 empresas que cuando tienen plantas analógicas, para entenderos con personal, como es el caso de Amazon, pagan sueldos de esclavitud. Es decir, las grandes tecnológicas americanas, que han sido motores del cambio tecnológico, social, que nos han aportado muchísimo, porque es verdad, que nos han aportado muchísimo a nuestras vidas y nos han facilitado muchísimas cosas, también están destruyendo una gran cantidad de cosas importantísimas, entre otras, la credibilidad de la información. Entonces, ¿y por qué lo están haciendo? Bueno, ellos se limitan a ganar dinero. Lo están haciendo porque los que tendrían que
hacer otras cosas que son los responsables políticos, los gobernantes, no hacen nada. Ni respecto a la fiscalidad, ni respecto a la normativa laboral, ni respecto a los derechos de autor. Y este es uno de los problemas. Uno, el que afecta, para decirlo de alguna forma, digámoslo así, aproximativamente, al bloque occidental. Vamos al bloque oriental. Bueno, resulta que no hace falta hacer periodismo. Hace falta hacer una cosa que parezca periodismo. Basta con que tú hagas una cosa que parezca periodismo. En papel, en digital o en lo que quieras. Luego en televisión, debidamente reproducido por las redes sociales, y puedes producir el mismo efecto que si tuvieras una noticia auténtica. Que esto es lo que está haciendo, es la guerra cibernética, que en estos momentos quien la hace con mayor eficacia Rusia, pero también la está haciendo China, la está haciendo Irán. Es decir, y ahí tenemos un segundo problema muy serio, porque además este tipo de intervenciones están afectando a procesos electorales en países occidentales. Han afectado, bueno, hasta tal punto que tienen como principal agente y principal casi representante al presidente de los Estados Unidos. Pues que es el primero que han colocado y el que sigue trabajando para ellos. Para mí este es el problema. Es decir, por tanto, cuando yo me planteo, yo, pobre periodista, con mi ordenador escribiendo unas cosillas, 500 palabras, 600 palabras, ¿cómo puedo influenciar en nada? Si resulta que estamos en un mundo que esto ya se acerca, ya está lejos de la novela de Gloria, está más cerca de 1984, de las grandes distopías tecnológicas, pero es que está muy cerca de esto. Y para mí este es el problema. Por lo tanto, o la Unión Europea y los Estados socios toman cartas en el asunto en cuestiones de fiscalidad, de normativa, en cuestiones de defensa y de seguridad, o de verdad vamos a un mundo caótico donde la desestabilización será la norma, donde se va a destruir instituciones y organizaciones periodísticas importantísimas, porque se van a destruir, no podrán sobrevivir y nos vamos... Bueno, y me he olvidado un capítulo. He hablado de las noticias que nos están robando literalmente. Los datos. Si cada uno de nosotros somos una mina, estamos suministrando a estas empresas la materia prima para su negocio, gratis. No tan solo gratis, incluso trabajamos para ellos, rellenando formularios, contando cosas, que todo esto va a engrosar el Big Data y que va a producir beneficios a estas empresas. Yo creo, por tanto, que efectivamente para seguir haciendo de periodista en este paisaje realmente tenebroso, hay que decirlo con toda claridad, hay que mantener la autocrítica y hay que mantener los principios para no despistarse, pero hay que ser conscientes de que esto nos supera absolutamente y está en un territorio en el que necesitamos urgentemente intervenciones políticas serias y a nivel europeo, que es el único nivel en que yo veo que se puede de verdad avanzar algo, sabiendo que Europa va muy despacio, pero incluso yendo despacio se puede hacer algo. Europa desde Bruselas, es desde el único sitio donde se ha puesto multas a Google. Es decir, que por tanto, y ahí es donde yo creo que pues, tenemos una rendija de esperanza. Yo, ahora mismo te doy la palabra, Marius. Sí que les prometo que vamos a terminar con un mensaje positivo, pero para continuar con esta tenebrosidad, y puesto que estoy completamente de acuerdo con él, quiero hacer también un par de observaciones. En la línea que Lluís decía, yo creo que se abren dos escenarios de guerra nuevos, que uno afecta a la intimidad, a la libertad de las personas, de las instituciones, de las empresas, porque la potencia, y de los periodistas, la potencia que tienen las redes intimidatorias es brutal. Incluso los periodistas, a la hora de hacer información, piensan la repercusión que esto va a tener en las redes y el oleaje que me va a venir. Y entonces esto es un condicionante de la libertad de expresión y de la libertad del trabajo, del propio periodista, de las propias empresas, brutal. Pero luego además el tablero de la nueva guerra, efectivamente, se abre, bueno, pues
en digital y en este nuevo escenario. Es decir, que estamos leyendo y nos parece ya normal que si el Kremlin interviene, que si tal, que si RT, que si de empresas que supuestamente son periodísticas, pero son pseudo periodísticas, esto lo tenemos completamente interiorizado. Pero es que él hablaba de Occidente, este es el riesgo, porque donde están las redes completamente abiertas son en Occidente, y es donde realmente tienen capacidad de penetración para llegar a los ciudadanos de la manera que llegan, porque este problema de desestabilizar y de generar una opinión pública manipulada y tergiversada no lo tiene China, que no tiene abiertas las redes como nosotros las tenemos, ni lo tiene el mundo oriental al que tú te referías. O sea, este es un grave problema realmente para Occidente. Y él habla de Europa porque también, efectivamente, comparto contigo que en Estados Unidos tenemos lo que tenemos, con lo cual pues tenemos que reducir. Es donde se puede resolver. Claro, es donde se puede resolver porque es donde están las grandes corporaciones, pero también es cierto que tenemos la presidencia que tenemos y por lo tanto Europa trabaja, pero desde chiquitito, porque Europa, en fin, llevamos desde 2015 con un departamento específico dentro de la Unión Europea que está trabajando en fake news y bueno, pues está estudiando todas las situaciones que algunas las tenemos próximas y tampoco nos han llevado muy lejos. Pero bueno, la tercera consideración, y ahí os dejo a vosotros que quería dentro de la tenebrosidad, porque esto era por apuntar, pero la tercera es los jóvenes. Y algo tendremos que hacer entonces, efectivamente, porque Enrique, tú hablabas de lo que hicimos entonces, pero ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo recuperamos a los jóvenes? Pues probablemente diciéndoles que lo que están leyendo, la mitad de lo que leen es basura. Y yo creo que en ese punto estamos. O sea, probablemente hayamos asistido, o quiero pensar que estemos asistiendo a un movimiento pendular donde creímos que los ciudadanos íbamos a ser nuestros propios editores de las noticias, íbamos a tener una democracia digital y yo voy a hacer y voy a editar y voy a mandar y voy a informar, y nos estamos dando cuenta que eso no es así. Probablemente si los jóvenes que no leen ni un periódico, que no ven las noticias de nada, que no escuchan nada, que se informan rápidamente y además dejarán de hacerlo con texto y en 10 años solamente verán vídeos, pero vídeos de 10 segundos, o sea, no verán un vídeo de 3 minutos, pero que se lo saben todo, por otra parte, están súper informados, o les decimos que la mitad de eso que leen y escuchan es mentira y lo comprenden y por lo tanto lo rechazan, y habrá que incidir en la educación para que sepan que eso no conviene, porque además afecta a los principios de la democracia y se va al carajo todo, o entonces sí que efectivamente estamos en el funeral que no va a ser y que ya acabaremos bien, ¿eh? Esta película de esta tarde acabará bien. Pero los jóvenes, realmente necesitamos educar a los jóvenes. Esa es la verdadera educación para la ciudadanía, decirles a los jóvenes que tienen que sacar del chapapote de la información la verdad. Porque esto de que la verdad es interpretable, no, la verdad es la verdad. Luego la línea editorial de cada medio puede ser la que sea, pero los hechos son así. Otra cosa es que queramos hacer hechos alternativos y nos gusten más una cosa y otra, y entonces, pues bueno, pues los tergiverso, los invento, los manipulo, los pinto, los dibujo, los creo, No. O defendemos la verdad, los hechos y la ética, o la cosa sí que se nos pinta más complicada. Yo quería añadir En fin, yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos. No vamos a discutir nada, esto no vale, ¿eh? No, hombre, porque somos gente de fe y... No, pero es verdad que... El otro día vi una entrevista a Paul Auster, decía que él ya no... O sea, el nombre del presidente de los Estados Unidos no lo iba a utilizar porque le producía vergüenza solo pronunciar las 5 letras de su nombre, ¿no? Entonces le llamaba el 45. Y era una entrevista muy difícil de seguir porque decía, es que el 45 ha dicho, 45 pues el 45 presidente. Bueno, yo todavía no estoy en este punto, me pone muy nervioso el personaje, pero le reconozco una cosa. Él, que se aprovechó de las fake news y se aprovechó de Facebook y se aprovechó, digamos, de Google, etcétera, intentó hacer una cosa bien, que es señalarles como el eje del mal. Lo que pasa es que yo creo que él era consciente de la influencia que habían tenido para poder él acceder a la presidencia de los Estados Unidos, y luego pensó, esto es por el mismo motivo, vendrá otro detrás y me va a echar. Entonces, digamos, lo que hizo es señalarles diciendo, no, es que yo sé que son el eje del mal. Y se acuerdan, incluso un día hubo una especie de revuelta entre la gente del Silicon Valley y lo reunió
en aquel apartamento, en fin, absolutamente hortera, que todo es dorado, de oro, en la Quinta Avenida, en la Trump Tower, ¿no? Pero sí que es verdad que es decir, lo que nos ha pasado, imagínense lo que nos ha pasado a los medios, no sé, a lo mejor no les interesa, pero les planteo una metáfora. Imagínense que ustedes tienen un coche, ¿no? Entonces, compañía de autopistas, no la nuestra, que es buena, pero hay algunas se ve fuera malísimas, la empresa de autopistas le deja circular. Y mientras circula le dice, oiga, ¿a qué se va bien? Sí. Mire, pero se va tan bien que nos vamos a quedar su coche. Hombre, ¿por qué? Porque el coche ya forma parte de la autopista, ¿no? Y al cabo de un rato llegas, digamos, al primer peaje y dice, ¿y el equipaje? ¿Pero por qué lleva equipaje? Hombre, no, porque no, oiga, ya nos ocupamos nosotros y se te queda el equipaje. Y antes de llegar al final se te ha quedado la familia. Nos ha pasado un poco eso a los medios de comunicación. Google nos dijo, pero ustedes son de un diario de aquí de Barcelona y tal, o de Madrid, con otra sede en Barcelona, para no faltar. Ustedes quieren ser globales. Y entonces vino Google y nos dijo, oiga, el mundo les está esperando sus noticias. Y es verdad, nos los pusieron en el mundo. También es verdad que para tenerlas bien situadas nos dijeron, hombre, pero esto hay que pagarlo. Bueno, perdón, pero ya pagaremos. Y si son globales, ustedes necesitarán publicidad global. La publicidad global, ustedes no tienen capacidad de acceder a ella. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, ya se la suministramos nosotros. Pero ¿los beneficios son para nosotros? No, una pequeña parte, ¿no? Y así fueron siguiendo, se nos quedaron las noticias, realmente los editores seguían pagando los salarios, pero se nos quedaron la publicidad y se nos quedaron los datos de nuestros clientes, con lo cual al final nos dejaron sin nada. Y ahora están muy preocupados por nosotros y dicen que nos van a ayudar porque esto de la posverdad es un problema grave. Es un problema grave después de haber hecho, digamos, unos cuantos presidentes en el mundo que nos han complicado la existencia. ¿Hay que ser pesimista? No lo sé. Hay sectores, por ejemplo, que se están defendiendo, porque estos empezaron por la comunicación, pero no van a parar ahí. Es decir, se van a quedar la banca. La banca está absolutamente asustada. Están haciendo coches, se van a quedar la automoción. Y cuando se hayan quedado el mundo, entonces a lo mejor volverán a apostar por la prensa, porque pensarán que hay que volver a crear un relato para que no se cabree mucho el personal. Pero yo creo que no hay que ser pesimista, pero tampoco le recomendaría ser optimista, ¿eh? O sea, tampoco, en fin. Bueno, a ver, una nota de optimismo. Has dicho lo de... No, has dicho lo de Trump, la cosa positiva que nos has apuntado, vamos a quedarnos con otra, y es que la prensa en Estados Unidos a partir de Trump está creciendo, está vendiendo más, está descubriendo que no hay que creerse las fakes como se les había contado, y está yendo a la prensa convencional. Sí, pero los grandes periódicos están creciendo. Mira, Bezos, que es el presidente de uno de estos malos... Pues no son malísimos, porque los de Amazon en el fondo sí, pagan poco, pero distribuyen más que darse información, ¿no? Jeff Bezos pero hay que ir a comprar a las librerías también, ¿eh? Tenemos el libro ahí en la puerta, para que luego no tengan que ir a Amazon. No, pero sí, igual, o sea, el royalty te llega igual, ¿eh? No te preocupes. No, Bezos compró porque le parecía, Bezos debe tener 50 y pocos, ¿eh? Y le pareció que él, que había crecido con el Washington Post debajo del brazo, tampoco se lo podía cargar, y consiguió, cuando estaba muy 150 millones de dólares. Por 150 millones de dólares se quedó una institución, ¿no? Y entonces en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo le van sus negocios? Estupendo, tal. Dice, solo tengo un problema. Dice, que he decidido, claro, tampoco le puedo dedicar mucho tiempo, ¿eh? El señor que es multimillonario y que genera cada día una cifra brutal de dinero, estar muy pendiente de un negocio que te ha costado 150 millones. Dice, entonces lo que he hecho es, he decidido que voy a pensar en el Washington Post mientras me ducho. Dice, pensaba, los 2 minutos que se ducha, pues voy a pensar es un momento de una cierta intimidad, ¿no? La desnudez del mundo, estas cosas. Bueno, aquí la metáfora es fácil, ¿no? Dice, el único problema es que he empezado a gastar agua como no pensaba que iba a gastar. Es decir, lo que en principio eran 2 minutos, he visto que me paso horas debajo del agua en remojo, ¿no? Porque este es un negocio, digamos, tremendamente complicado. Es decir, tienes un gran prestigio,
pero realmente luego cuadrar los números es muy difícil. Ciertamente les ha ido bien a la prensa americana Donald Trump, el fenómeno Donald Trump. Por ejemplo, el Washington Post ha reclutado periodistas de investigación, ha reclutado reporteros, con la esperanza de volver, digamos, a poner una muesca en la portada, ¿no? Lo que pasa es que de momento estamos en ello. O sea, todavía. Este era el final, Marius, nos lo hemos anticipado para no hacer tanta desdicha y vamos a acabar así. Pero aquí el macho alfa aguanta, ¿eh? El macho alfa aguanta. Enrique, te doy la palabra Sí. antes de que se la demos a nuestros asistentes, que les quería yo invitar a que hicieran un par de preguntas y finalizaríamos con eso, si os parece. Una Ligando con reflexión Estados luego final, Unidos, escuchándoles a ellos. ligando con Estados Unidos, una reflexión que hace el personaje de Ben Bradley, el director del Washington Post en The Post, y que la hace más extensa en sus memorias, es un cierto sentimiento de culpa por su complicidad extrema con Kennedy. En la película sale muy poquito, en sus memorias que En las recomiendo, memorias sí sale, sí. y ahí lo cuenta bien, ¿no? Claro, y esto le ha pasado también ahora a la prensa de Estados Unidos. Ahora Washington Post y New York Times, de formas distintas, están remontando, al menos en suscripciones digitales, pero llevan unos años muy, muy amordazados, muy ligados a la administración Obama. Y esto les ha pasado factura y los ha convertido en parte del establishment, como le pudo pasar a Ben Bradley en aquel momento. Yo creo que esto nos lo tenemos que importar a España y ver cómo los grandes grupos de comunicación han construido su poder durante muchos años a partir de la connivencia con los poderes públicos. Se han construido holdings multimedia a partir de concesiones públicas, se han financiado diarios, radios y televisiones privados a partir de publicidad institucional, subvenciones y muchas más cosas. Y eso ha coartado, por no decir que se ha cargado directamente, la libertad y la capacidad de los medios de ser críticos con el poder. Aquí, en Cataluña y en el conjunto de España. Y en cada una de las autonomías, en muchas de estas autonomías ha sucedido exactamente lo mismo. Al final existe una cierta justicia poética y parte de estos holdings que se han creado a partir de estas concesiones de los gobiernos de turno han sido probablemente las causas de sus principales sus grandes crisis financieras. Hay grandes paquetes de endeudamiento de estos grupos de comunicación que en buena medida proceden de haber gestionado mal esas regalías que obtuvieron de los poderes públicos. Es una lección a aprender. Y en cualquier caso creo que al final, y por eso quería ligarlo con Estados Unidos, la apuesta que está haciendo Jeff Bezos en el Washington Post o la que está haciendo en el New York Times de contratar periodistas de calidad para buscar más que el volumen de tráfico, el tráfico de calidad y por tanto la suscripción digital, lo que llaman el engagement, el compromiso del lector, aparte de ser de algún modo el regreso a los principios, back to the basics del periodismo, tiene una virtud, que es que si lo consigues, y por tanto tu dependencia económica es mucho más alta de los lectores que no de los anunciantes, ganas una autonomía que en los últimos años has perdido. Claro, Tanto respecto a los anunciantes privados como a los anunciantes públicos. Por tanto, no sé si ese es la kriptonita que necesitan los medios también europeos, pero yo veo muy difícil que los medios de comunicación de calidad pervivan si no somos capaces de obtener de nuestros usuarios en digital unos ingresos que nos blinden frente a las presiones de los anunciantes. Este ha sido el pecado original de la prensa en España, que cuando pasó a emitir en digital no cobró desde el principio, y aquí creemos lo intentó el país, pero no. Bueno, ya, pero quizás esas, vamos a llamarlas entre comillas, voy a llamarlo de otra manera, pero esas ingentes cantidades de dinero de las institucional que venía y que mantenía y que tal, permitió que no hubiera que acudir tanto a otro tipo de ingresos y ni siquiera poner en valor el trabajo del propio medio, cobrando y educando mal a los ciudadanos. Porque ahora en España es que es muy difícil hacer un muro de pago, pero es muy difícil abrir suscripciones y es realmente, además, el modelo de negocio
es muy complicado como no vaya por ahí. Y yo creo que este es el pecado original que tenemos para poder afrontar el mundo digital, que es sí o sí. El papel podrá convivir, pero el medio digital no tiene modelo de negocio. Y probablemente en España, menos que en otros sitios, porque no fuimos capaces de poner un precio a eso. Y el periodismo o lo pagas, el periodismo lo pagas, Lluís, o terminas o terminamos, pues eso, pues te pones a leer otra vez Juegos de Poder 2 veces. Sí, pero yo creo que hay que ser muy realistas. Es decir, Te lo relees. si vemos experiencias de anteriores transiciones de modelos industriales, ha pasado lo que tenía que pasar. Porque, para entendernos, las compañías ferroviarias no las fundaron los propietarios de las diligencias. Es decir, esto es así. Y por tanto, ¿qué teníamos que haber hecho las empresas periodísticas? Pues teníamos que haber hecho lo que ha hecho Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Y qué es esto? Algo que no sabíamos hacer y que ni siquiera imaginábamos que pudiera hacerse. Es decir, el problema es este. Porque claro, si tenemos en el conjunto del mundo industrializado, del mundo occidental, tenemos todas las experiencias. Privado, público, mixto, exceso de intervención del Estado, Estado inhibicionista, todo. Y todos han hecho el mismo camino. ¿Por qué? Porque somos los propietarios o los que llevamos las diligencias de caballos. Y resulta que el mundo se está ahora convirtiendo en ferroviario. Y este es el problema. Yo creo que no hay más. Y el problema, por eso yo creo que es político. Que hay que organizar la sociedad, los poderes públicos, la legislación para este nuevo mundo que todavía ahora se rige por las viejas reglas. Y no tenemos sistema para controlar unas empresas que son más poderosas que la mayor parte de los gobiernos. Es decir, que tienen una capacidad de tomar decisiones mucho mayor que gobiernos, que la Comisión Europea, que tribunales de arbitraje. Claro, este es el problema. Y esto, ¿podíamos haberlo previsto? Sí, podíamos haber sido un poco más listos de lo que hemos sido, pero la verdad es que si lo vemos en la distancia, en el gran panorama, ha pasado lo que tenía que pasar. Y todo muy rápido, ¿no? Y además muy deprisa. No nos ha dado tiempo a pensar lo que se nos venía encima. Yo le quería dar la palabra. ¿Antón? ¿Sí? Pues casi... Bueno, ya te acerca. ¿No? Sí, ahí lo tienes. Perdón. Gloria, yo tengo el libro aquí, ya dedicado. Esta noche comenzaré a leerlo, ¿no? Me parece apasionante lo que he escuchado. Pero dado que el debate se ha ido un poco hacia un cierto fatalismo, ¿no? Fatalismo que viene o que puede venir de esas plataformas tecnológicas que, según habéis descrito, tienen una capacidad de perturbación de nuestras vidas extraordinarias. Quería contribuir un poquito a que la historia acabe bien, la historia de esta tarde, ¿no? Sí. Y vamos Yo a ver, también, vamos a ver esto un poco. ¿Por qué esas grandes plataformas, estamos hablando pues, que en este momento pues, son las 6 o las 7 empresas de mayor capitalización que hay en el mundo, ¿no? ¿Por qué son tan exitosas, ¿no? Y un argumento, en principio, es porque han sabido utilizar de una manera extraordinaria una nueva tecnología, lo del ferrocarril y las diligencias, de acuerdo, pero tiene que haber algo más. Eso solo no me puede explicar el extraordinario éxito de capitalización. Y mi idea es que hay una subvención implícita extraordinaria a estas empresas, ¿no? Que además gozan de un glamour que viene un poco de esa idea de economía colaborativa, cuando en realidad son espectaculares monopolios, ¿no? Pero claro, le llamas a un espectacular monopolio economía colaborativa y de momento tiene mucho ganado. Subvención implícita, ¿por qué? En primer lugar, a través de dos argumentos. En primer lugar, porque cualquier empresa de cualquier otro sector en las que nosotros estamos implicados tiene que gastar muchísimo para dar un producto de calidad. Muchísimo de calidad, en este caso es de la calidad informativa, pero de calidad, ya sea un fármaco o ya sea un producto alimenticio. Mucho, ellos no lo gastan. En segundo lugar, no tienen que responder de los daños, en sentido amplio de la palabra, que pueda provocar su producto, ni
están expuestas a lo que están las demás empresas, a la posibilidad de denuncia por negligencia o mala calidad del producto. Yo supongo que los que estamos aquí sabemos que cualquiera puede presentar mañana una denuncia por negligencia frente a un hospital o una empresa alimenticia, pero tú no puedes presentar una denuncia por mala calidad de la noticia de Google. Imposible, no te la admiten los tribunales. Hay una subvención implícita de la que gozan estas empresas que no gozamos las demás empresas. Pero en segundo lugar, y ahí voy un poco a por Luis, ¿no? Porque dice, ¿cuál es la respuesta frente a esto? La política, claro. Uno podría pensar, cogiendo tu ejemplo de la diligencia y del ferrocarril, que ya llegará una ley Sherman nueva, ¿no?, que acabe partiendo estos grandes monopolios. Pero yo creo que hay algo más. Es posible pensar otras respuestas que no sea estrictamente la política, Luis. Y pienso en la sociedad, ¿no? Es muy importante, a mi juicio, esa reacción. Tú diste un ejemplo magnífico, aunque no dijiste el nombre de la empresa, yo lo voy a dar. Dice, Sí, la segunda empresa anunciante del mundo, la que más gasta del mundo, deben ser 6.000, 7.000 u 8.000 millones en publicidad, que es Unilever, ha dicho que no retira la publicidad de este medio porque considera que falsea, o al menos. Esta es una primera reacción que no viene de la política, viene de la sociedad. Y lo que hay que estimular es estas. Y en segundo lugar, nosotros mismos. Es que como consumidores nos hemos dejado llevar por la idea de que lo barato, lo gratis, es bueno. Y entonces estamos dispuestos a consumir productos gratuitos creyendo que pueden ser de la misma calidad de aquello que tenemos que comprar. Y en esto yo creo que hay una cosa que es importante. O tú eres cliente, pagas y exiges, o eres mercancía, que es lo que decía Gloria, y no pagas nada, pero te están aprovechando a ti como mercancía, la información que tú das. Es decir, tiene que haber una respuesta. Este es mi elemento de aportación al fatalismo, ¿no? Tiene que haber también una respuesta desde el lado de la sociedad, haciéndonos más responsables de lo que está ocurriendo. Y creo que tiene que ir por la vía de, por un lado, las empresas hacer esto, no te anuncies, y por otro lado, comprar aquello que es bueno, pero no creer que lo que nos dan gratuito esto tiene la misma calidad. Esa era mi aportación pequeña. Lo hemos comentado justo antes de entrar aquí, él y yo, ¿verdad? Y hemos comentado precisamente esta noticia porque además arrastra a los consumidores y esa sería la esperanza a la que yo uno también, a la de los jóvenes, porque en una sala como esta, donde están tres grandes directores, no hay gente de las universidades de periodismo, por ejemplo. Esto es una reflexión importante. Probablemente los jóvenes no se han enterado bien que estaba este acto, pero ver a los tres grandes directores que tenemos hoy aquí en Cataluña, pues es para que las estudiantes de periodismo abarrotaran esta sala. Entonces, algo tenemos que pensar para llegar a los jóvenes. No sé el qué, pero los jóvenes ahí nos piden la palabra. Yo enfoco mucho el tema de los jóvenes y de la educación. Y luego tú, y vamos a cumplir escrupulosamente con las -4, ¿ok? Para darnos... Sí. Espera, primero ella me pidió y después... Sí, porque justamente yo quería hacer una ingenua sugerencia, dado que el privilegio de tener a tres pilares de la prensa nacional no es nada fácil. Y justamente tiene que ver con eso, se me ha ocurrido sobre la marcha, es muy ingenua. Pero sí es cierto que quizás ustedes en sus medios, y seguramente lo copiarían muchos otros, tanto en papel como digital, podían empezar una sección que se llamara bulos o fake news. Uf, entonces no hay periódico, Porque, todo ya. No, pero No cabe otra cosa. se podría empezar con una página diaria. Y si realmente tiene mucho éxito, y lo veríamos en las redes sociales, si eso se comparte, pues podrían ser 2 páginas o algo más. Pero realmente es un gancho para los jóvenes porque es ahí de donde viene esta distribución generalizada de los bulos y de noticias viejas y de muchas otras cosas. Me atrevo a hacer una segunda sugerencia mucho más ingenua, pero la verdad es que la oportunidad no la puedo perder.
Y es que hace tiempo, yo también trabajé en un medio, pero de provincias, un periódico de provincias, pero hace tiempo lo comenté con el director, que por supuesto no lo consideró, y me alegró saber que el año pasado el Corriere della Sera lo hizo. Y el Corriere della Sera lo hace una vez a la semana, es una especie de suplemento. Yo lo sugería también como una página diaria, que es Buenas Noticias. Existe, yo creo que eso entre todos nosotros estamos de acuerdo, de esa sensación de leer a diario solo malas noticias, portadas, titulares. Al final, escucho a menudo eso de decir, no, yo no leo noticias porque todas son malas y catastróficas. Y la de hoy, espantosa, la verdad. Pero bueno, el hecho es de que quizás una página diaria con buenas noticias, a mí creo que soy una de las muchas que empezamos La Vanguardia por la última página. Pues algo así, algo que hiciera que empezáramos a abrir el periódico buscando esa página de buenas noticias para empezar bien el día. También o terminarlo. Hagámonos crítica también los propios lectores, porque es verdad que, estando yo de acuerdo con lo que dice, pero hoy hay una noticia en todos los periódicos en Cataluña, a nivel nacional, 2 jóvenes investigadores de Cataluña que han hecho un enorme avance con el cáncer de colon, y es una noticia que, bueno, pues seguramente la hemos leído, pues la número 40, probablemente, en vez de ir a la primera o haber dicho, caray, pues priorizo y el propio lector tener interés por ellas. Noticias buenas sí que hay, lo que pasa es que es verdad que estamos muchas veces metidos en monotemas que nos tapan otras cosas interesantes. ¿Tenías tú la palabra pedida? Después, Pera. Yo, como he tenido 2 oficios malvados, es decir, política y periodismo, y en el periodismo me he dedicado mucho a la televisión, creo que la televisión ha creado una cultura de reflexión, como continuación del cine, en el que, como todo se tiene que manipular, el espacio, el tiempo, las emociones, yo siempre digo que no hay nada que mienta más que una cámara de televisión. Yo te hago a ti un plano de una manera o de otra y estoy dando un mensaje diferente. Entre todos lo hemos complicado un poco, porque entre todos hemos hecho, sobre todo en la tele, un periodismo al estómago, a la emoción. Hemos dado notoriedad a cosas que no estoy segura que fueran como para tener notoriedad. Y además hemos creado un protagonismo que en las redes sociales se multiplica por 1000, en que debajo del anonimato tú puedes sacar todos los malos humores que tienes, insultar a quien quieras, no justificar nada y quedarte descansado. Yo creo que esto es un muy mal negocio desde el punto de vista cultural y de final. Ahora bien, preguntemos a la gente que quiere. Yo muchos años preguntabas y la gente, yo siempre miro el segundo canal de televisión, aquello de la tortuga, ¿sabéis? Aquella cosa tan estupenda, de los leones en la selva, pero en realidad la gente a la hora de la verdad te comentaba los programas de máxima audiencia, normalmente bastante basura. Y esto sigue siendo así. Por tanto, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque la frustración de la gente, Bill Brand nos dijo una vez que vino a Barcelona, que lo trajimos en la fundación, dijo una cosa estupenda, dice, o tú pones la chimenea o la gente te la pone. Es decir, como no hemos sabido poner la chimenea de las frustraciones y de tantas cosas que a la gente normal le suceden, pues la gente ha buscado este escape que además en muchas televisiones ha dado mucho dinero. Yo no quiero ser pesimista, pero no es fácil, ¿eh? Porque además tenemos 2 imperios. Uno ya es un Estado mafioso y el otro, su presidente, lo quiere hacer un Estado mafioso. Lo que pasa es que yo confío que en Estados Unidos habrá una reacción. Pero claro, este es el mundo en que vivimos. Y no es fácil, porque tú decías, cuando yo escribo me siento pequeñito, ¿no? ¿Yo qué haré con estas 60 líneas o con estos 2000 caracteres? Bueno, pues eso. Y yo creo que todo es posible de mejorar y también de empeorar, depende de nosotros. En Estados Unidos hace años
había, no digo que tengamos que hacer esto, pero había un grupo de periodistas de prestigio que valoraban anualmente los medios. Un anuario en que tú podías saber la valoración de este grupo de personas no discutibles en relación a la información que daban. Hombre, no estaba mal. Ahora esto es mucho más complicado, pero yo creo que algún camino tendremos que hacer porque, Antón, hablar después de ti siempre es un riesgo. Pero te digo una cosa, creo que sí, que no podemos tirar la esponja, porque si no, lo vamos a perder todo. Bueno, yo solamente quería decir que en la referencia que has hecho a la televisión, yo te quiero decir que como todo, como todo, a mí las generalizaciones me espantan siempre. Es como cuando se dice los españoles o los americanos o los catalanes o los de Madrid o los... Pues mira, oye, en fin, las televisiones... Ya. Yo soy muy crítica con el mal periodismo, pero defiendo el buen hacer de los periodistas nobles que trabajan con el deseo de informar y además dejándose ahí mucha energía, mucha vocación, mucho trabajo y de todo. Yo, desde luego, en los 13 años que he estado dirigiendo los informativos Antena 3, te digo, no les veo ninguna similitud con TV3, por ejemplo. Ninguna. Entonces, son diferentes opciones. Y son diferentes opciones. Y te quiero decir que luego siempre tienes que pensar que los espectadores, los ciudadanos, son gente que tiene que saber elegir. Y ahí está la pluralidad de la sociedad y que elijan. Dales un mando y que elijan. Y si luego eligen programas que no se los merecen, pues al final es un error terrible. Pero que te quiero decir que no es lo mismo un programa informativo que un programa a los que tú te referías, ni una cadena ni otra. Yo creo que hay muchas maneras de trabajar. Y vamos a pensar en que hay... que afectan a millón y pico de personas y que les indican por circuitos de Internet qué deben, qué no deben leer, qué programas deben o no ver y qué diarios deben o no comprar. Sí, me lo conozco. Hombre, sí. es fuerte, ¿eh? Sí. Y lo hace, que todavía es más fuerte. Y alguna cosa más es muy fuerte, pero... Vamos con las dos últimas preguntas porque teníamos una por ahí. ¿Tú? Espera, y creo que alguna más y ya terminamos, ¿vale? Para acabar como teníamos previsto a -4 y sí, cumplir con de manera muy breve, realmente lo que habéis debatido hoy aquí, lo que estáis debatiendo, es muy importante porque esto vertebra o debería vertebrar a la sociedad en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Escucharé con atención vuestras buenas noticias finales. Nos las habéis prometido y las escucharé con atención. Pero mirad, yo ya no estoy en la política pública y, por suerte, sobre todo, tampoco en la orgánica. Pero continúo siendo lector compulsivo de noticias, de opiniones, etc. Hasta que un día me di cuenta de que en realidad estamos viviendo en universos paralelos. Es decir, está este universo, el que estamos hoy aquí representando, noticias, medios de comunicación, etc. De pronto me di cuenta que había unos señores y unas señoras que se llamaban influencers que, com diem a Catalunya, amb una sabata i una espardenya, és a dir, con una cámara de vídeo y hablando directamente ahí, influenciaban en millones de personas, y eso es un mundo que afecta sobre todo a la gente joven. Y por otro lado, que ya lo habéis comentado, las grandes compañías tecnológicas que utilizan toda la información, etc. Y veo con preocupación, por eso os decía que atenderé con mucho interés vuestras buenas noticias, veo con preocupación que son universos que no se mezclan, que no se cruzan, no hay una conexión entre ellos, sino que son mundos que van avanzando por separado. Y hay otra cosa que me preocupa también, es decir, antes o ahora o en un determinado universo, es decir, las cosas me gustan porque son buenas. Yo creo que ahora hay muchas cosas que son buenas porque gustan, que es justamente lo contrario. Es decir, se va a buscar que a la gente le guste a pesar de que no sea bueno. Yo creo que eso es un tema que también es muy preocupante porque dibuja
una sociedad que es una sociedad, permitidme, distópica en vez de utópica. Gracias. Gracias. La última intervención. Y sí. Buenas tardes, soy José Rafael Palomar, periodista. Creo que el periódico de Cataluña y La Vanguardia son dos grandes periódicos que leo diariamente. También El País, por supuesto. Como el libro de mi admirada Gloria Lomana se llama Juegos de Poder, el poder durante 38 años lo ha ostentado el puyolismo, básicamente la mayor parte de ese periodo, ¿no? Ha habido un latiguillo periodístico de... todo el mundo lo sabía cuando se produjo la declaración de Pujol en el 2014. Mi pregunta es, si todo el mundo lo sabía, y esta pregunta va dirigida a Enrique Hernández, a Marius Carol y también a Lluís Bassets, aunque en aquel momento no dirigían algunos los periódicos, ¿por qué no se ahondó en esa corrupción y se esperó a que un medio nacional con delegación en Cataluña descubriera todos esos chanchullos y a remolque de ellos, claro, el resto de medios se apuntaron al carro? Esta es una pregunta. La segunda pregunta. Ayer por la noche y esta mañana en todas las tertulias se ha estado hablando de un personaje siniestro, este es un calificativo mío, Jaume Roures, trotskista, independentista y multimillonario. Curiosamente, cuando me he desayunado esta mañana, salían todas las portadas, incluidas los digitales, menos en dos periódicos, La Vanguardia y El Periódico, sí en El País. Mi pregunta es a Lluís Bassets, ¿por qué? Porque supongo que el criterio de un director de periódico es saber qué personaje es el protagonista del día. Ha habido otros temas, como ha dicho Gloria, de lo del cáncer de colon, etcétera, y no lo han puesto en portada en La Vanguardia y El Periódico, aunque sí en las páginas interiores. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Porque además con lectores como usted los periódicos no van a morir. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, la primera, yo voy a responder a todas las preguntas, señoría. No, ya. A la segunda pregunta. Yo pude leer el informe de la Guardia Civil ayer y cómo se refiere no solamente a Jaume Roura, sino también al papel del Departamento de Interior de la Generalitat respecto a la huida de Puigdemont, y pudimos comprobar la solidez o endeblez de los argumentos que se esgrimen por parte de la Guardia Civil, en este caso respecto a Jaume Roura. A nosotros nos pareció que aquello era una cosa absolutamente especulativa, que no hay ninguna prueba de cargo, que citan que debe ser que está al frente del comité del procés, pero no hay pruebas tangibles, y me parece que para mantener una acusación de estas características hay que tenerlo probado. Yo dirijo desde hace 8 años del periódico y todos los casos de corrupción que han afectado a todos los partidos han aparecido en portada. Desde el caso Palo de la Música, nosotros publicamos el trasvase de dinero a Convergencia, hasta temas relacionados con el caso Pretoria, que algunos casos no tanto de corrupción como de espionaje político, hemos publicado todo. Pero también quiero deciros una cosa. En el año 2000-2001, en un gobierno en el que estaba el señor Piqué, pero que él no tenía que ver porque estaba en otra cartera, estaba en Exteriores, se abrió una investigación de Hacienda a la familia Pujol para ver si había dinero. Tenían dinero en el extranjero. Esto está declarado públicamente en el Congreso por el actual ministro de Hacienda y esa investigación se archivó. Mi impresión, esto no es información, es que durante muchos años ha operado, cuando hablamos de la cierta omertad en Cataluña, más que omertad mediática, yo creo que era una omertad política. Convergencia y Unió era un partido necesario en Madrid, era necesario para completar mayorías con uno u otros partidos. Y mi impresión, insisto, no es información, es que eso le ha procurado una cierta impunidad, que ha permitido que durante muchos años esos negocios sucios no emergieran. Cuando ha estallado el proceso soberanista y se ha caído esa impunidad, pues ha empezado a emerger cosas, unas ciertas y otras no, porque algunos de los informes que se han publicado se han demostrado no solo apócrifos, sino falsos, y otras eran ciertas. Pero yo no podría desligar, es muy difícil
que un medio de comunicación consiga más información sobre temas como estos, corrupción, evasión de capitales, que el juez, el fiscal o la policía. Porque ellos disponen de esos medios para investigar, comisiones regulatorias, etcétera, etcétera. Un medio de comunicación puede seguir esas pistas, pero difícilmente puede descubrir cosas que no descubre la policía. Os doy un minuto, si queréis, y le contestáis rápido. Muy rápidamente. A ver, yo creo que Tengo un compromiso con el presidente que tiene que marchar a las 9:15 y no quiero que se vaya sin yo darle las gracias y terminar este acto, que nos ha acompañado. Entonces quiero cumplir con ese compromiso, muy agradecida además a que nos haya acompañado hasta el último minuto. En un minuto, primero que no hay que convertir a los medios de comunicación y a la prensa en concreto en el máximo responsable de algo que efectivamente, como Enrique ha contado bien, tiene que ver más con un contexto no únicamente político. Hay que recordar una cosa, que es, yo desde mi periódico, que fue el que informó entonces del tema Banca Catalana, lo puedo contar con mayor conocimiento. El señor Pujol hizo una cosa realmente que, si vista desde hoy, desde el mundo de hoy, pertenece más a regímenes no precisamente de democracias liberales. Él consiguió que una sala especial del Tribunal Superior de Cataluña, 30 y pico jueces, le exoneraran cuando había motivos más que suficientes para procesarle. Pero consiguió hacer esta proeza. Le ayudaron además algunas personas que terminaron en la cárcel, después de pasar por el Consejo del Poder Judicial. Entonces, claro, alguien que consigue esta proeza, yo creo, y esta es mi teoría, que incluso la he escrito en algún sitio, se ha inoculado una vacuna que ya le inmuniza para toda su vida política, y se equivoca creyendo que la inmunidad se transmite a los hijos. Y este es su error. Pero yo creo que la realidad, es decir, lo que hizo el país en los años 80 tenía su mérito, pero tenía un mérito limitado. Éramos el periódico que tenía más distancia, es decir, era más difícil presionar, mucho más difícil era desde La Vanguardia o desde el periódico contar las cosas que contamos, y que nos costó caro, hay que decirlo todo. Pero realmente no es un problema de los periódicos. Es decir, ¿qué quiere controlar a alguien que quiere permanecer en el poder durante mucho tiempo, e incluso que quiere instalarse, como se supo luego, y lo han escrito incluso ideólogos y seguidores suyos, que quiere instalarse de forma hereditaria casi? Pues ¿qué tiene que controlar? Tiene que controlar los medios y la justicia. Consiguió las dos cosas. Bueno, pues una breve reflexión. Nada, 30 segundos. Quiero recordar que me parece que fue Arcadi Espada quien hizo una vez un retrato de Pujol diciendo que era el redactor jefe de Cataluña. Es decir, Pujol estaba muy encima de los medios, es de los que llamaba, de los que protestaba. A mí me lo han dicho, yo no lo he visto, pero les juraría que algo por ahí iba. Yo lo que sí les puedo decir es que en 4 años yo se titula muchas veces, muy pocas veces, La Vanguardia 5 columnas, y titulé, y con un cuerpo de letra grande, Pujol deja de ser honorable. Esto lo he titulado yo, y cuando digo yo, en este caso, soy yo. Por lo demás, en el caso de Jaume Roures, miren, yo creo que hay una gradación que nos hace que los periodistas también, cuando yo decía que hacemos arquitecturas, lo tenemos muy en cuenta. No es lo mismo que haya un informe de la Guardia Civil, no es lo mismo que haya una imputación, no es lo mismo que haya un procesamiento, y a mí me ha ocurrido un poco lo que a Enrique, y pues, que nos parecía que aquello, hoy por hoy, eso no es una noticia de portada. Bueno, pues porque el país tiene un director que ha considerado que eso es noticia de portada, pero eso son criterios, ¿no? Bueno, Yo como verán, de todas maneras, yo he trabajado 6 años en el país, es decir, que el me lo debate siento mío, y Enrique unos cuantos, sí. Y yo
Yo soy articulista del País también. Todos aquí al final estamos en muchos medios, que es lo que nos enriquece y lo que nos da, además, lo que le da a la sociedad la pluralidad que necesitamos. Yo quería nuevamente agradecerles, como verán, el lujo de tenerles aquí habría dado para un debate más largo, pero bueno, no digo que no volvamos a requerirles y estemos en otro momento con ustedes y continuar con una segunda parte, porque seguro que la hay y con mucho interés. No digo del libro, pero digo del debate que estamos aquí haciendo. Les invito a que lean el libro, a que se distraigan, a que reflexionen y a quien ahora quieran que yo me entretenga un ratito con ustedes, estoy ahí y lo haré con muchísimo gusto. Gracias al Círculo por habernos acogido y gracias a ustedes por haber tenido el interés de pasar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.